Una célula, tres tipos de comunicaciones. Ya. Esta célula va a liberar un ligando, ¿correcto? Es el ligando. Este ligando, cuando se comunica con una célula que está lejos, póngase, tiroides con el hígado, ¿cómo se llama esa comunicación? Endocrino. Muy bien, endocrino. Correcto. Ahora, cuando este ligando va a alguien cercano en su misma matriz extracelular, ¿cómo se llama? Paraclínico. Cuando este ligando va al mismo, ¿cómo es? Autocrino. Ahora, usted, ¿cómo se llama el primer? Marco. Michael, perdón. Un ejemplo de algún ligando que haga comunicación endocrina. Sistema endocrino. Ya, las hormonas tiroideas, muy bien. T3 y T4. Pregunta, ¿cuál es más abundante? ¿T3 o T4? T4, muy bien. ¿Y viajan solitas en la sangre o viajan con su partner? Viajan unidas, ¿no? A proteínas fijadoras de hormonas tiroideas, al albúmino, ¿no? Muy bien. Correcto. En el tejido ya se convierte a T3 porque la T3 es la hormona activa, es la que hace el efecto. Muy bien, esa es una comunicación endocrina. Muy bien. Una paracrina, usted, señorita. Paracrina. Por ejemplo, esto se ve mucho en inmunología, ¿no? Cuando se genera una reacción inflamatoria, ¿no? El macrófago, ¿qué comienza a liberar? TNF-alfa, interleucina 2, interleucina 1, interleucina 6, y estos actúan a las células que están cercanas para activarlas. ¿Ya? Un ejemplo es una reacción inflamatoria innata. Algo autocrino, también tiene que ver con la inmunología. Usted, señorita, ¿cuál es su nombre, disculpe? Catherine. A ver, ¿qué es? ¿Qué se te viene a la mente? Algo autocrino. Ya. O sea, algo mismo. Ok. ¿Raúl? ¿Algún otro ejemplo? ¿Han escuchado de la apoptosis? ¿Ya? Uno mismo forma las pasas, libera el factor de necrosis tumoral alfa y uno mismo se mata. Cuando está viejo uno se mata solito. Listo. Tres tipos de comunicación. El ligando va a llegar a la célula y la célula puede tener un receptor. ¿Saben qué es lo curioso de los targets? Normalmente su composición bioquímica tiene un lugar en donde se puede enlazar a algo. Acuérdense de eso. Normalmente se puede enlazar a algo. Tiene un espacio disponible para que algo se enlace con él. Por ejemplo, esta bolita se puede enlazar ahí. Si ustedes ven la composición química de una enzima es así, ¿no? También tiene un espacio para que algo se encaje. ¿Correcto? Los transportadores son así. También tienen dos bolitas para que se encaje algo. Los canales tienen aquí para ser estimulados, por ejemplo, el GABA A, el GABA B, ¿no? Los canales nicotínicos, como comentaba su compañero, tienen sus espacios para que algo se adhiera a ellos. Si ustedes se dan cuenta, todo eso que se adhiera son targets. ¿Ok? Entonces, llega el ligando, se une a su receptor, se une o a su transportador o a su canal y desencadena una señal. ¿Ok? Este es
el primer mensajero. Primer mensajero. El primero que inició todo. ¿Correcto? Llegó, se unió, entregó la señal y generó una respuesta. ¿Listo? La respuesta puede ser estimular una proteína G. ¿Cuántas proteínas G hay? Un montón, ¿no? Pero deben ser 3. ¿Cuáles son? S, G, I, G, Q. Listo. Vamos a preguntar. Tu amigo, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Roberto. GS. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su segundo mensajero? ¿Cuál es su producto? Te doy alternativas. Calcio, IP3, DAG, AMP cíclico y nada. AMP cíclico. Muy bien. El AMP cíclico. Correcto, el AMP cíclico. GS. Básico. Acuérdense, no lo tatúenselo. La I hace lo inverso a la S siempre. Hay ciertos tejidos en donde este AMP cíclico aumenta el calcio y hay otros tejidos donde este AMP cíclico baja el calcio. En esos tejidos, siempre la I va a hacer lo contrario. Porque es S de estimulación y es I de inhibición. Donde este estimula, este inhibe. Y viceversa. ¿Se entiende? Siempre hace lo contrario. ¿Ok? Normalmente, el S estimula a la adenilato ciclasa y este siempre inhibe a la adenilato ciclasa. ¿Ok? Así de fácil. GQ, este tiene 3 tipos de segundo mensajero: diacilglicerol, inositol 3-fosfato y calcio. ¿Ok? Acuérdense eso. Entonces, pregunta. Ese es un tipo de respuesta, ¿ya? Esto es en el caso que este ligando no pueda pasar la membrana plasmática. Usted, señorita, ¿cuál es su nombre? Liz. Liz, ¿qué necesito yo para pasar por la membrana plasmática? ¿De qué está hecha la membrana plasmática? Proteínas. El transportador de las proteínas, pero aparte, fosfolípidos de membrana, ¿no? Los fosfolípidos, ¿qué son? Tienen un grupo fosfato y son lípidos. Entonces, ¿han juntado aceite con agua? ¿Se juntan? No. Y para juntar aceite, ¿qué necesito más? ¿Qué necesito? Más aceite. Entonces, yo necesito, si yo quiero pasar por la membrana, yo necesito una hormona o un ligando que en su composición lipídica, en su composición bioquímica tenga lípidos. ¿Qué hormonas tienen lípidos en su composición? Usted, señorita, la tercera. ¿Cuál es su nombre? Sheila. A ver, un ejemplo. Hay así un libro de hormonas que todas salen del colesterol. La han visto en bioquímica, la han visto en fisiología, la han visto en farmacología, la han visto en endocrinos, la han visto en todos lados. Fuerte, muchachos, soy bien sordo, ¿ah? Soy sordazo. ¿Ah? ¿Cuál? Estrógeno, muy bien. El estrógeno, el estradiol, testosterona, DHT, cortisol, aldosterona. Todos esos, muchachos, son hormonas lipídicas. Y si son hormonas lipídicas, pueden pasar la membrana plasmática. Pregunta, si pasan la membrana plasmática, ¿su receptor va a estar en la membrana? No, va a estar o acá o va a estar en el núcleo. Entonces, quiere decir que los genes y aquí adentro, que son las enzimas, también pueden ser targets. Ustedes ven la composición bioquímica de las enzimas, de los genes, también tienen un lugar. O sea, los genes, tal cual así lo estoy diciendo a grosso modo, porque estos siempre están con proteínas que están implementadas en el ADN y esas son las que sirven de transportadores. ¿Ok? Pero se entiende, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando el doctor Vargas les pregunte en su examen, ¿la acetilcolina es un target? ¿Qué van a decir? No, es un ligando. Cuando les pregunten, ¿la hormona antidiurética es un target? No, son ligandos. ¿No? ¿O sí? No, ¿Qué dice? Yo no sé.
Un ligando, correcto. Cuando les pregunten, ¿el AT1 es un ligando? Es un receptor, muy bien. ¿De qué es un receptor? ¿De qué hormona, de qué proteína, de qué proteína? Angio. Muy bien, correcto. ¿No? Entonces ya saben, ya no se pueden equivocar en eso, ¿ah? Los ligandos no son targets, son las proteínas, los receptores, transportadores, canales, genes, enzimas. Ojo que todos ellos pueden ser péptidos, pueden ser proteínas. Normalmente estos son proteínas, pueden ser péptidos. ¿Cuál es la diferencia entre un péptido y una proteína? ¿Ya? ¿Cuánto? O sea, las proteínas están hechas de aminoácidos y los péptidos también. ¿Cuál es el límite? 50. Muy bien, 50. 51 ya es proteína. ¿Cuál es la proteína más pequeña? Insulina. Muy bien, insulina. Listo, muchachos. ¿Dudas? ¿Callen ahora o callen para siempre? ¿Alguna duda? Ya, yo les pregunto algo. La oxitocina, receptor, proteína, enzima, ligando. Ligando. Muy bien. Correcto. Profe, entonces, ¿hay fármacos? O sea, ¿los fármacos solamente actúan en los genes, en las enzimas, en los transportadores, proteínas y canales? Sí. Pero, ¿qué sucede? Hoy en día existen anticuerpos monoclonales, ¿no? Lo que se usan para la quimioterapia, por ejemplo, que van a ser los ligandos, que se utilizan para enfermedades autoinmunes. Obviamente, estos son modificados en un laboratorio. O sea, su composición química del anticuerpo le permite unirse a ligandos. O sea, los anticuerpos en su composición, ¿se acuerdan cómo es un anticuerpo? ¿No? Es así, ¿no? La región FAB, la región FC. La región FC se une a la célula efectora y la región FAB se une a la molécula. Esa molécula puede ser lo que sea. Puede ser un ligando, puede ser un receptor, puede ser una enzima. Por eso es que yo puedo hacer anticuerpos contra cualquier cosa, ¿no? Por eso yo puedo hacer anticuerpos contra toxinas, que van a ser ligandos porque van a ir a atacar algún lugar, y yo puedo hacer anticuerpos contra receptores o enzimas que tenga alguna bacteria o un virus. ¿Se entiende? Tengan en cuenta eso, ¿ah? Los anticuerpos no se me vengan a confundir. ¿Ok? Muy bien, muchachos. ¿Dudas? Plancha. De repente podría como para afianzar el concepto de tal de la decisión renina. Ya, creo que sí. Y luego ya iremos claro. Pero está claro, sobre todo para Joan, que es la primera vez que está familiarizándose con esto. Joan ¿Un está poquito más claro. claro? Un poco más claro. ¿Sí? Ya. Y Eso con es- confianza pregunten. Biología celular, muchachos. ¿Ah? ¿Cuántas preguntas ya hay para más tarde si puede ser hoy o el lunes o el martes, cuando sea? Estén atentos. Atentos, ¿ah? Ustedes se deben, la grabación no va a ser. Así que Ya, no atentos. va a ir para el futuro, pero para hoy día tienen que estar contra atentos. Muy bien. Ahorita el doctor entonces va a precisar lo que es la explicación de un sistema que es un mecanismo de regulación de la presión arterial a largo plazo o a corto plazo. A largo plazo, ¿verdad? Porque los mecanismos de la regulación tenemos a corto el sistema nervioso autónomo, a largo tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y algunos autores mencionan a la hormona antidiurética como parte de un mediano plazo, otros no, por eso generalmente son más preguntadas como mecanismos a las dos primeras citadas, pero la hormona antidiurética sabemos que cumple un rol importantísimo en el medio interno. Por esa razón contribuye en la bulimia y en la presión arterial. Entonces vamos a recapitular. ¿Cómo tiene que empezar todo análisis? El doctor Emanuel, cuando ahorita empieza a explicar, ¿con qué va a tener que empezar la explicación? Con él es con el estímulo. ¿Sí? Recuerden, siempre con el estímulo. Un estímulo favorece una cascada de señalización. Muy bien, muchachos. Como bien dice el doctor, hay formas de regular la presión. Primero yo quiero que ustedes recuerden algo, antes de todo. A ver,
usted? Elian. Ailén, perdón. Ailén, ¿qué es la presión osmótica? Fuerte, fuerte. Presión osmótica. ¿Qué otras presiones existen? Oncótica, hidrostática y osmótica. Eso necesito que sepan, ¿no? Fijo, fijo. Ahorita las vamos a ver. A ver, Ailén. Ya, a ver. Yo tengo una pregunta. Te haces un té, le pones azúcar, pero te pasaste de azúcar, muy dulce. ¿Qué haces? Le echas agua, muy bien. Con esa idea, ¿el té tiene la culpa o es el azúcar la que tiene la culpa? El azúcar. Entonces el azúcar jaló agua, ¿no? El azúcar te obligó a poner agua, ¿sí o no? Entonces tú tienes que recordar que la osmolaridad, tal cual decirlo así, es como que ¿cuánto soluto hay en una solución? Sí. Así bruto, porque la definición es otra cosa, pero si bruto es el soluto que hay en una solución. En bruto, así, como si encontrara un diamante así con todo y piedras, así es, soluto en una solución, ¿ok? Por eso les digo, azúcar en un té. Muy bien. Acuérdense que nosotros tenemos LIC y LEC, ¿no? Líquido extracelular e intracelular. Tenemos plasma y intersticio. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿la osmolaridad cómo se calcula? A ver, usted, señorita, ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? Yarima. ¿Cómo se calcula la osmolaridad plasmática? ¿Qué decir que tengo que calcularlo? ¿O te acuerdas por lo menos los factores? ¿Ya? ¿Por ahí? Osmolaridad plasmática. Muchachos, ¿ustedes han rotado en el hospital? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Iris. Iris dice, acá, 2 por sodio más glucosa entre 18 más urea entre 6. Puede ser urea o boom, lo que sea. ¿Ya? Igual son lo mismo. ¿Ya? O sea, no lo mismo, pero sí se entiende. Ahora, ¿cuánto es lo normal? ¿Cuál es tu nombre? William, ¿has sacado un AGA? ¿O has visto un AGA? Sí, has visto un AGA, ¿no? Entonces, pregunta. Tú cuando ves la osmolaridad ahí, ¿cuánto es lo normal? La osmolaridad plasmática. ¿Cuánto? Muy bien, de 280 a 300. Y dime tú mismo, ¿cuánto es lo normal de sodio en sangre? 135 a 145. Entonces eso es bien claro, tienen que tenerlo, ¿ah? Entonces, si yo le pongo un valor vital, ¿no? 140. El agua me sale 140. Lo multiplico por 2, ¿me da? O sea, ¿el sodio me define la osmolaridad? Sí. El sodio es el soluto más importante y por ende me define la osmolaridad. ¿Ok? El segundo, la glucosa. ¿Cuánto es lo normal de glucosa que debe tener un paciente? ¿De cuánto? 121. No, Postprandial será. 70, 100. De 60 a 100. La helada del 2024 ha cambiado bastante. Bueno, no bastante, pero ya desde el 2022 ha hecho cambios sobre el valor normal que hay de un paciente. ¿Ok? Ya. Y la urea sí está entre 35 por ahí. ¿Ya? Pero si ustedes se dan cuenta, el sodio define. Y la glucosa también es importante, es un soluto importante. ¿Ok? Entonces, normalmente,
esta presión osmótica, ¿ya?, se ejerce de la siguiente manera. Yo elevo aquí, la osmolaridad en el LEC tiene que ser la misma en el LIC. Siempre. O sea, si aquí es 280, aquí es 280. ¿Listo? Si aquí sube el sodio, si sube el sodio, ¿qué va a subir? ¿Va a subir la osmolaridad o va a bajar? Ojo bien, si sube el sodio, o sea, si tienes 160 de sodio, ¿subirá o bajará la osmolaridad? Sube, listo. Sube el sodio. ¿Qué hace el LIC para equilibrar eso? ¿Qué hiciste, Elian? Ailín, perdón. ¿Qué hiciste con tu té? Le echaste agua, ¿correcto? ¿Qué creen que le va a hacer la célula al LIC? Le va a echar agua. Le echa agua. Y así como diluir un té, la célula está diluyendo su medio extracelular. ¿Correcto? Eso pasa en la presión arterial. Cuando una persona consume mucha sal, tiene desregulación de los mecanismos crónicos, ya como la angiotensina, la aldosterona, aumenta el sodio en sangre y por ende retiene líquidos en el vaso. Porque este sodio está acá en el vaso, se va ahí. Por ende, así yo le meto más agua a una botella, la botella tiene más presión, ¿sí o no? El sodio jala el agua. ¿Se entendió? Presión osmótica. ¿Cómo es la presión oncótica? Depende del albúmino, ¿no? Esa presión sobre todo se da y se almacena en el tejido celular subcutáneo, ¿ya? O en el intersticio también, ¿ya? ¿Cuál es la otra presión? Hidrostática. La presión oncótica es el Pac-Man de la presión hidrostática. ¿Ok? La presión hidrostática es la presión del agua por querer escapar del vaso sanguíneo. Y la presión oncótica es la presión que tiene la sangre, de las proteínas por atraer el agua. ¿Ok? Muy bien. Ya entonces, ya tienen eso. Hidrostática, oncótica y osmótica. Listo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Bien? 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 Listo. Esto, acá, tatuado. Tatuado. Muy bien. Ahora, comencemos con el sistema renina angiotensina aldosterona. Y para eso yo les he hecho este bonito dibujo. No sé por las puras. Si es que no parece, es una nefrona. ¿Ya? Y estos de acá van a ser, les digo, secretan renina. O sea, ¿cómo se llaman? Células yuxtaglomerares. Células yuxtaglomerares. Muy bien. Estas células yuxtaglomerares liberan renina. Pregunta, ¿qué es la renina? Por acá Raúl dice hormona. Por ahí, perdón, ¿tu nombre? Cristi. Encima. Por acá, bien. Hormona, por aquí. Encima. Por ahí. Encima. ¿Se han pasado el dato de la clase anterior? Sí, es enzima. Es una enzima. ¿Por qué es enzima? No dice asa, profe, al final. Solo se llama renina. Usted me dijo que todo lo que termina en asa es una enzima que cataliza algo. Que metaboliza, perdón. Después tú te vas acá. Tienes un bonito órgano que a los 20 en esta época ya está un poquito dañado. Más o menos así es. Que va a liberar un sustrato. ¿Cómo se llama ese sustrato? Angiotensinógeno. ¿Qué hace este bonito angiotensinógeno? Pasa por la renina, se convierte en angiotensina 1. Muy bien. Pregunta: ¿la angiotensina 1 tiene algún valor fisiológico relevante? O sea,
yo digo, la angiotensina 1 me salvó la vida. No tiene mucho valor fisiológico relevante. La 1.7, otras que existen sí se ha demostrado otro valor fisiológico. Esta no. Lo único que esta hace es irse a estos órganos. Ay, no sé, a los pulmones. ¿En los pulmones qué hay? No me da oxígeno, vaya. En los alveolitos hay unas células. Muy bien. Muchachos, díganlo fuerte porque soy sordo. EK1, EK2, ¿cuál es? Ojo que cada EK tiene algo distinto, ¿no? Muchachos, yo les recomiendo, así de amigo, que en vez de grabar, las dudas que tengan las googleen al toque. Googleen. ¿Qué EK es la que cataliza a la angiotensina 1? Quiero que entiendan algo. Al toque. ¿Ya lo buscaste? La 1. Muy bien. Por ahí, ¿tú qué encontraste? No hay internet. Ya. Tu amigo, el tercero de acá. Ya. ¿Y la 2 para qué sirve? ¿Para qué? Ya. A ver, muchachos. ¿Elia? ¿Elia? Ah, Iris. Muchachos, ¿qué fue? EK1, EK2. Pero, dígame, así. Profe, el EK1, ya, siga. ¿EK1? ¿O EK2? ¿Y para qué sirve el EK2 entonces? Por ahí. La construcción por ahí dice, por ahí. Con la angiotensina se convierte en la angiotensina EK no se convierte con la angiotensina de ¿La ECA? No, son enzimas, o sea, ellas ya están hechas. William, ¿qué encontraste? Estás en hincha. Muchachos, ¿ustedes han estudiado la fisiopatología del COVID? ¿Han estudiado la fisiopatología del COVID? La ECA es justo el receptor del COVID, ¿sí o no? Aparte del otro CD y el KIM no sé qué, ¿ya? Pero la ECA es el más importante. ¿Hay ECA en qué partes del cuerpo? ¿Solo en el pulmón? También en el riñón, también en el cerebro, ¿no? Por eso que justamente en esos lugares se afectan cuando tiene COVID. ¿Por qué les digo? La EK1 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 y la EK2 convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1.7. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sucede? La que convierte en angiotensina 2 tiene un valor remodelante. ¿Qué es remodelación? ¿Quién sabe? A ver, ¿qué dices? Muy bien. ¿Cuándo sabe eso? ¿Cuándo nosotros tenemos relevancia de eso?
en la insuficiencia cardíaca. Cuando tu corazón es insuficiente, ¿qué pasa? Hipertrofia. Cuando tu ventrículo izquierdo ya no bombea más sangre, tu FEBI está debajo de 40, te haces más grande, ¿no? Se crece. ¿Correcto? Entonces, la aldosterona, la angiotensina 2, la ECA2, perdón, la ECA1, permite la remodelación cardíaca. Y sobre todo el depósito de fibrosis, o sea, de cicatrización. ¿Correcto? Muy bien. ¿Listo? Esa es la relevancia. La ECA2 en realidad tiene un factor protector y vasodilatador. Porque la angiotensina 1.7 tiene eso. ¿Ok? Muy bien. Ahorita vamos a hablar de eso porque tiene que ver mucho. Entonces, pasa por la ECA y se convierte en angiotensina 2. Pero ¿Dónde actúa la angiotensina 2? Ahí. ¿Tu nombre, señorita? Milenio. Milenio. ¿Qué me decías? Ya, muy bien. Se va a tu riñón, ¿no? Se va a tu riñón. Arriba, ¿no? Y se va a la glándula suprarrenal. ¿Qué capas hay en la glándula suprarrenal? Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa en cada uno? Sal, sugar and sex. Sal, aldosterona. Sugar, cortisol. Sex, andrógenos. Muy bien. Sal, sugar and sex. ¿Ok? Por eso el doctor Silva recomienda mucho leer literatura en inglés, porque hacen esas cositas. ¿Ok? Muy bien, entonces se va acá. Correcto, pero la angiotensina 2 también tiene un efecto sobre la reabsorción de sodio, ¿sí o no? Y esto es aquí, en el túbulo contorneado distal. Ojo que el túbulo contorneado distal no vamos a tocar en profundidad toda la reabsorción renal porque me llevaría 2 horas. Porque en el túbulo contorneado distal están células principales, ¿no? Tipo A, tipo B, ya, un montón. Vamos a tocarlo por encimita, ¿ok? Y aquí produce aldosterona, ¿no? Ya. Entonces, habíamos dicho, la aldosterona es una hormona lipídica, ¿ok? Entonces, tú amplías aquí una celulita, la amplías, y vas a ver que la aldosterona se mete y estimula genes para expresar 2 proteínas. ENaC y ROMCA. Básico. ¿El ROMCA para quién es? Opciones. Potasio. Muy bien, para el potasio. Y el ENaC, sodio. ahí está en su mismo nombre, el sodio, pues, ¿no? ENaC. Listo. ¿El ENaC reabsorbe o excreta sodio? Reabsorbe. ¿Y el potasio reabsorbe o excreta potasio? Excreta. Muy bien. Por ende, muchachos, existen diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí o no? ¿Cómo cuál? Espironolactona. Muy bien. La espironolactona. La espironolactona bloquea el receptor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí también tenemos otros tares, ¿no? No se olviden acá. ¿Qué tenemos por acá? Alguien de la renina. ¿Cuál es el fármaco que inhibe la renina? Alicilireno. Muy bien. ¿Cuál es el fármaco que inhibe los ECA? Los IECA, pues, ¿no? Ejemplo de IECAs. Captopril, enalapril, todo lo que termina en pril, ¿no? Angiotensina 2, a su receptor AT1. Los ARA2, ¿no? AT2, perdón. ¿No? Ya. Ejemplos.
Los sartantes, listo. Correcto. Pregunta. Un paciente que viene con hipertensión arterial, tú le diagnosticas en su consultorio y resulta que tiene presión arterial. Le das su enalapril y le dices, haz dieta, 150 minutos de ejercicio a la semana y regresas aquí a un mes. Regresa y su presión se ha aumentado. El doctor le dice, uy, ha aumentado tu presión, entonces te voy a dar también el acupril y el losartán. Listo. ¿Cuál es el efecto adverso? ¿Qué es lo que puede pasar con ese paciente por esa situación? ¿Ah? ¿Necrosis tubular? Ya. Habría una supresión muy marcada de la angiotensina 2, ¿no? O no, que no tiene sentido darle un losartán inquieta, ¿no? Porque si yo estoy inhibiendo la formación de este, ¿para qué voy a inhibir su receptor? No tiene mucho sentido. Ah, ojo, pregunta, ¿en cuál de las arteriolas actúa la angiotensina 2? Porque también tiene efecto vasoconstrictor, recuerden. La diferencia, aquí actúa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el efecto adverso que uno tiene que tener más en cuenta? Este de acá. Si yo no formo angiotensina 2, y aparte hago que no llegue a su receptor, ¿habrá aldosterona? No. No, sí o no. Si no hay aldosterona, ¿voy a excretar potasio? No. Uno de los factores de riesgo más importantes es que genere hiperpotasemia y hasta puede generar acidosis. ¿Ok? Porque en el túbulo colector hay un change. ¿Ok? ¿Y la hiperpotasemia qué va a generar? Así. ¿Ah? Las agudas. ¿Cómo se llama aquello? Arritmias, pero ¿cómo se llama? Se puede generar un torsade de Pointes. ¿Ya? Vienen arritmias. La hiperpotasemia. Cuando tú tienes mucho potasio, ¿qué pasa con el potasio? Se mete. ¿Qué pasa con el potasio? Se mete mucho, se hiperpolariza. Te puede dar un paro. Te puede dar un paro, ¿no? Te puede dar un paro. Ese es el factor de riesgo más importante para un adulto que no esté embarazada, obviamente, ¿no? Porque ya sabemos que los YECA y también los sertantes y los arados pueden ser teratogénicos. ¿Ok? Ahora, yo soy un paciente que sufre de presión arterial elevada y soy mal controlado. Vamos a borrar. Ya, a ver, tómale una fotito de eso. ¿Alguna duda antes de continuar? Terminamos esta partecita y descansamos un ratito. ¿Dudas? ¿No? Todo está claro. Todo está claro. Muy bien. Para el siguiente. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Corazón. Y esto que sale acá es la aorta. ¿Cómo se llama la válvula que está acá? Entre la aorta y el ventrículo. No. La aorta y el La aorta, ventrículo de la la válvula aorta. aórtica. ¿La mitral dónde está? Entre aurículo y ventricular. Aurículo y ventricular. Acá, ¿no? Entre aurícula Y ventrículo. y ventrículo. Muy bien. La aorta es una arteria. Y si yo tengo la presión alta, si yo soy hipertenso, crónicamente hablando, la que va a recibir toda esa presión es la aorta. ¿Sí o no? Pues si yo me manejo presiones muy altas acá,
el corazón va a necesitar bombear más fuerte, ¿correcto? Eso se llama precarga o postcarga. Postcarga. Cuando el corazón tiene que esforzarse más por vencer la presión, la resistencia de la aorta, postcarga. Ahí se dice, la postcarga está aumentada. Puede ser por presión arterial, por una disección, por un apodamiento, una coartación de aorta, o puede ser por una valvulopatía. ¿Correcto? Valvulopatía aórtica. ¿Ok? Entonces, el corazón va a necesitarse esforzar más. Entonces, cuando uno también va al gimnasio, levanta sus pesitas, el músculo crece. ¿Correcto? Lo mismo pasa en el cardíaco, va a crecer. ¿Quién favorece ese crecimiento? La aldosterona y la angiotensina. ¿Ok? La aldosterona y la angiotensina. La angiotensina va para abajo. ¿Ya? Favorece esto que se llama remodelamiento. Por eso, a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿cómo se considera insuficiencia cardíaca según el FEB? Insuficiencia cardíaca. Criterios de Framingham. Tubular, reflejo hepatotubular, un FEB menor de 50, o otro de 60-50, ¿no? Cianosis, palidez distal, todas esas cosas, ¿no? Entonces, muchachos, ahora vamos a hablar un poquito de fisiopatología. Si yo tengo más presión acá, ¿ok? Más presión acá, y mi músculo es insuficiente, ¿va a poder bombear mucha sangre? No. Como acá hay mucha presión y acá hay poca fuerza, va a bombear poquito y se queda, y se cierra la aorta, se cierra la válvula, ¿no? ¿Se entiende? No tengo mucha fuerza para bombear, así que lo poco que bombeo, pum, se cierra rápido. O sea, estoy disminuyendo gasto cardíaco. Disminuye mi gasto cardíaco y por eso los pacientes cuando ya están insuficientes vienen cianóticos, vienen pálidos, vienen indicación, ¿ya? Entonces, si yo tengo más precarga, porque la precarga es esta sangre que está acá, antes de ser bombeada, si yo tengo más precarga, pero a la vez de mi aurícula sigue viniendo sangre, pero yo la sangre del ventrículo no la boto en su totalidad, ¿qué va a pasar? Esto se va a llenar y después esta sangre que no pasa se va a llenar acá en la aurícula. ¿Sí o no? Se llena en la aurícula. Y la aurícula, si se estresa, es como yo al toque me pongo maníaco cuando no me entienden. Me estreso y la aurícula también se estresa y es igualito. Cuando la aurícula no puede botar la sangre, ¿qué hace? Aletea. ¿Cómo se llama eso? Fibrilación auricular. Ahora, cuando el pata fibrila, cuando el pata está cianótico y no le importa, igual sigue cocaína, fuma, toma, todo. Aquí, ¿cuál es el vaso sanguíneo que conecta con la aurícula izquierda? Opciones: arteria coronaria, carótida, vena pulmonar y arteria pulmonar. Vena pulmonar. Pregunta de anatomía: ¿la vena pulmonar tiene válvula o no tiene válvula? No tiene válvula. Entonces, pregunta: si la vena pulmonar no tiene válvula, la presión en la aurícula es la misma que la presión en la vena. ¿Sí o no? Puede ser que aquí la presión sea 100 y aquí sea 120. No comparten una cavidad, no comparten. En cambio la aurícula con la vena comparten. Por eso que cuando ya fibrila, ya hay una regurgitación, ya hay un engullimiento de sangre en la aurícula, esto se llena y aumenta la presión venosa. Lo que te lleva a qué? A que tu pulmón se edematice. ¿Y cómo lo ves clínicamente? Con un edema bilateral, ¿no?
Lo ves con patrón intersticial bilateral. ¿Ya? Ahí el paciente está con insuficiencia respiratoria. Listo. Muy bien. Después de eso, ¿qué pasa? Aquí hay otra arteria, que esta se llama arteria pulmonar, que viene al ventrículo, ¿verdad? Viene al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? En el ventrículo derecho maneja presiones menores, ¿sí o no? Porque no tiene mucha chamba. Cuando esta sube demasiado la presión, porque ya va a compartir la presión de acá y de acá, este aumenta su presión. Y aquí se da un síndrome que se llama cor pulmonar, en donde tú ya tienes insuficiencia de acá y vas a tener insuficiencia de acá, acompañado de hipertensión pulmonar, de la arteria pulmonar, edema bilateral, y ya, si no lo tratas, se muere. ¿Ya? Listo. Seguimos retrocediendo. Si esto se llena de sangre, la aurícula derecha también se llena de sangre. Por ende, la aurícula derecha conecta con la cava superior y con la cava inferior, ¿sí o no? En la cava inferior voy a tener incurgitación yugular y en la cava inferior hipertensión portal. Muy bien. Hipertensión portal, aparte que esto que está pasando acá es aumento de presión hidrostática. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo más sangre porque el retorno venoso aumentó. ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué? Por las leyes de Frank Sterling. ¿Sí o no? Yo le doy poca sangre a mi sistema. Mi sistema dice, estás loco, necesito más sangre. Ya, entonces provoco más sangre. Y ahí está esto. Lo que hemos explicado antes. Provoco más sangre. Te doy más volumen de sangre. Ya, listo. Pero yo sigo sin botar lo suficiente. Entonces, ¿qué va a aumentar? El retorno venoso. Esto es lo que está aumentando y esto es lo que te va a generar. Por el aumento de la presión hidrostática. Te va a generar hipertensión portal. Te va a generar edema de miembros inferiores. ¿Ya? Edema de miembros inferiores, hipertensión portal. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si mi paciente fibrila, ¿qué le doy? Acuérdense, ¿qué hay en la fibrilación auricular? Es una taquicardia supraventricular, pero la fibrilación auricular solo aletea, no se contrae, solo se pone nervioso, entra en pánico en la aurícula, no transporta nada de sangre al ventrículo. Entonces, hay una desorganización entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Por ende, no está habiendo una buena precarga. Correcto. Entonces, no voy a darle adenosina, puedo dárselo para salvarlo, para el momento. ¿Qué otro fármacos antiarrítmicos conocen? ¿Ah? Digoxina. ¿Qué es la digoxina? Digitalito. ¿Ah? Digitalito. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el target? Ahí dime, a ver. Muy bien. Ahora, ¿y por qué digoxina? ¿Por qué no le puedo dar un antiarrítmico tipo ya? ¿Por qué no solamente le puedo dar adenosina? Ustedes saben que la digoxina es bien tóxica, ¿no? Y que le genera trastornos del potasio, de la insulina y la glucosa. Es tóxica. Pero se da en pacientes con insuficiencia cardíaca por la buena efectividad que tiene al reducir la fibrilación auricular. Eso ya está dado. ¿Ya? Listo. Mi paciente está remodelándose constantemente. ¿Qué le doy? ¿Qué factores permiten la remodelación? A ver, ¿tu compañero cuál es su nombre? Sí. Diego. ¿Qué factores que hemos mencionado fomentan la remodelación cardíaca? Y muy bien. Entonces yo tengo que darle fármacos que inhiban eso, la espironolactona. Que también la espironolactona ayuda en la hipertensión portal. Cuando ustedes han revisado su capítulo de cirrosis hepática, ¿no? Y tienen su paciente hipertensión portal con varices esofágicas, uno de los vasodilatadores que sea es la aldosterona. ¿Correcto? Muy bien.
La aldosterona, le doy, perdón, la espironolactona, la espironolactona. También tengo hipertensión arterial porque es lo que me causó insuficiencia cardíaca. Entonces le doy acupril, captopril, losartán, lo que quiera. ¿Ya? Después tiene edema pulmonar. ¿Qué le doy? Diuréticos. ¿Qué diurético? Furosemida. ¿Dónde actúa la furosemida? Asa presa de la Muy bien, muy bien. Irina. Iris. 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 Entrar sexual es. Exacto, a eso voy. Yo tengo el asa descendente y el asa ascendente. La descendente principalmente, ¿qué se va a absorber? Reabsorber, perdón. ¿Mm? Yo soy bien sordo. ¿Qué? ¿No? Agua, muy bien, solo agua. Este es impermeable en los solutos. ¿Ya? Aquí solo va a haber acuaporinas. En este sí va a haber la reabsorción masiva de solutos. Acá no se- Y una pregunta. La relación de esa propiedad que genere la osmolaridad a ese nivel. Ujú. O sea, si yo aquí le estoy quitando todo el agua a esta solución, ¿cómo se queda? ¿Hiperosmótica o hiposmótica? Yo le estoy quitando el agua. ¿Ah? Hiperosmótica, muchachos. Muy bien. Acuérdense, ¿ah? Si yo le quito el agua al té, estaría azucarado, ¿sí o no? Eso es lo que pasa acá. Pero en esta asa ascendente Solo agua. es impermeable a agua, pero es súper permeable a solutos, ¿verdad? Y aquí ya se regula, tanto de que aquí ya se vuelve hipotónico. En esta situación no se llama osmótico, pero se le dice hipotónico y subtónico, ¿ok? Según los libros. Acá hay un transportador que transporta sodio, potasio y cloro. Transporta 1, 1, 2. 2 cloros sobre ¿Cómo se llama? Bomba 2 cloros sobre Se llama NKCC2. Ahí actúa la furosemida, inhibiendo esto. O pueden escribir sodio, potasio, 2 cloro también, está bien. Claro, la cuestión es que un sodio, un potasio y 2 cloros. Pero imagínense si yo le estoy cortando esa reabsorción, le estoy quitando prácticamente todo lo importante. Entonces por eso es que la furosemida es un buen diurético para el edema pulmonar. ¿Ok? Cuidado con los pacientes hipovolémicos y la furosemida. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué tipo de transporte se está bloqueando? ¿Qué tipo de transporte? Y transporte activo secundario, primario, cotransporte, antiport, postport, preport. Cotran. ¿Cuál es? Cotran. ¿Qué es? ¿Cotransport o antiport? Cotransporte. O simpótico. Ok. ¿Doc, algo que quiera agregar? Sí, ¿qué trastorno hidroelectrolítico se asocia mucho por el uso de furosemida? Trastorno electrolítico. Hipocalemia, ¿verdad? Refleta mucho potasio. Que tener cuidado. ¿Y con qué manifestaciones clínicas vendría el paciente si tenemos una hipocalemia? ¿Cardiológicas o neurológicas? Cardio, ¿verdad? Problemas asociados al ritmo. ¿El sodio qué trastorno te queda? ¿Cardiológico o neurológico? Más técnico. Sodio también. Potasio y cardio. ¿Ok? Muy bien, creo que el doctor ha hecho una bonita presentación, esquemas, chicos. Miren, la forma en la cual uno va generando esos nuevos procesos es la forma en la cual uno va desarrollando la habilidad, la cual ustedes saben